Bueno, este micro se llama protocolos internacionales. Claramente, ni que tuviese todo el tiempo del mundo, podría intentar siquiera resumir los protocolos internacionales ambientales firmados porque son realmente tan diversos que es algo imposible de intentar. No es escala humana. Pero nos vamos a concentrar básicamente en tres que son como muy importantes. Y yo le voy a hacer un leve resumen para que luego ustedes puedan buscar y trabajar sobre ellos de acuerdo a las consignas. El primero que quiero citar es el Protocolo de Montreal. Es un protocolo que se gestó en 1987 y entró en vigor recién en el 89. Es un convenio, el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. En esos años se descubre, años antes de esto, se descubre en realidad el agujero de ozono sobre nuestra Antártida, cosa que generó un impacto impresionante, ¿no? Lo que nos estaba pasando en nuestro planeta. También generó un gran movimiento en la ciencia. El doctor Mario Molina se convierte, como el doctor en química Mario Molina, un mexicano, se convierte en el primer y único premio Nobel técnico de temas ambientales. Él saca el premio Nobel de Química por temas ambientales porque descubre la dinámica del porqué o el funcionamiento del agujero de ozono. Gracias a sus descubrimientos se encuentra que los CFC, digamos los clorofluorocarbonos, que eran los propelentes y los refrigerantes, eran los generadores de esta distorsión, de este problema. Se suspende su producción. Bueno, este protocolo tiene sucesivas revisiones, la sigue teniendo, se sigue revisando, y si bien en el año 2003 y 2006 hubo aumentos significativos momentáneos en esta dinámica del agujero de ozono, se encuentra con que el protocolo es realmente exitoso. Se espera ya que en 2020, o sea, este año, el agujero de ozono comience en una etapa de estabilización y cierre, ya no está creciendo, y eso es algo bastante halagüeño. Yo no diría desde la perspectiva humana, pero sí al menos desde la perspectiva tecnológica. ¿Por qué digo esto? Y bueno, en realidad no es que se dejaron de usar las sustancias porque generaban daño a las sustancias, sino que la tecnología encontró un sustituto a las sustancias. Entonces se siguen usando refrigerantes, se siguen usando propelentes, pero ya no dañan el agujero de ozono, no generan este problema de catálisis del ozono. Entonces, bueno, este es un protocolo exitoso. El doctor Mario Molina sigue siendo un ser que está con nosotros. Ha viajado varias veces a Córdoba y a él le debemos este enorme éxito en lo que era una de las grandes amenazas dentro de nuestro planeta. Bueno, vamos a hablar ahora del protocolo de Kioto, del que también habrán sentido hablar. El protocolo de Kioto es el protocolo de acuerdo sobre el cambio climático, ¿no? Es el primer protocolo sobre el cambio climático importante. Tuvo antes que la declaración de Río, por supuesto. Fue firmado en el año 1997 y entró en vigor en el año 2005. El protocolo de Kioto sale de escena, digamos, en 2020 con éxitos parciales, acotados, diría yo. Se generaron una serie de instrumentos ambientales, de cupos de carbono, bonos de carbono, una serie de cuestiones en torno al protocolo que hicieron que se avance bastante, pero no lo suficiente porque el cambio climático sigue avanzando de manera indeclinable. No obstante, sin duda, el protocolo de Kioto merece ser estudiado porque en sus sucesivas observaciones ha traído detrás de ellos, si bien los resultados del protocolo en sí no fueron efectivos
en cuanto a detener el cambio climático, a mitigarlo, a adaptarnos al cambio climático, sí fue importante en cuanto al estudio del fenómeno del cambio climático. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante y a él voy a dirigir unas cuantas preguntas. Ya sale de vigor este año. Bueno, y el otro protocolo que quiero nombrar es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue firmado en el año 2015 y se comenzó, la idea era, bueno, fue abierto a la firma o a la ratificación por parte de los países el Día de la Tierra, el 22 de abril del año 2016. Realmente es el protocolo que entra en vigencia a partir de 2020, cuando cae el protocolo de Kioto, es el que lo sustituye en cuanto a cambio climático, es una evolución frente al protocolo de Kioto. Bueno, fue toda una discusión muy importante, muy promisoria. Lamentablemente, en el año 2017, el presidente Donald Trump se retira a Estados Unidos del protocolo, y creo que ya entre los miembros que se han retirado, que no firman, China, Rusia y Estados Unidos, ya tenés la gran mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ende, aún firmándolo todo y entrando en vigor, ya de entrada este protocolo nace con una cota bastante complicada. Los países que mayor cantidad de gases de efecto invernadero generan, niegan el efecto invernadero y no están dispuestos a hacer ningún cambio en sus modos de vida. Por ende, los efectos que se logren ya van a estar acotados. Si bien allí se habla de mitigación y se habla también de lo que es adaptación al cambio climático, países como Argentina, en nuestro caso, aportamos solamente el 0,7% de los gases de efecto invernadero totales. Como es un fenómeno global, vamos a recibir el 100% de los efectos del cambio climático. Entonces, nosotros somos parte del protocolo, vamos a tener que cumplir con las reducciones y está muy bien que lo hagamos, pero nuestro aporte es mínimo. Pero sí vamos a recibir el 100% del impacto del cambio climático. Por ende, las áreas a cargo deberían estar trabajando ya fuertemente en generar políticas de adaptación al cambio que seguramente se viene. Con esto doy por terminado y en las consignas se van a encontrar entonces con estos tres las tres situaciones, ¿no? El protocolo de Montreal, el de Kioto y el Acuerdo de París, como situaciones para que ustedes revean, estudien y ahí van a tener algunas preguntas para que reflexionen. El resto de los protocolos internacionales son cosas que uno ve en el momento preciso en que tiene algún trabajo que hacer sobre ese tema. Tratarlos de estudiar en bloque es desatinado porque es realmente una biblioteca, te pasarías la vida haciéndolo. Muchas gracias.